Hola, hola. Mujer que preguntó sobre el bautismo de Mateo 28:19, entendió que es en el nombre del Señor Jesús. Así que escucha y presta atención, y en el nombre del Señor Jesús también se te abre el entendimiento. Analiza. No sé. Bueno, mire, A la ver, a ver, pregunta es con respecto al mandato específico que dio Jesucristo a los discípulos. Vayáis por gente de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué connotación tiene el hecho de que sean bautizados en una Trinidad? No, o sea, Bueno, ¿qué es lo connotación? siguiente. Escúchame la pregunta. ¿Qué connotación tiene el hecho de que él haga el mandato de ser bautizados en una Trinidad? Lo que pasa es lo siguiente. No hay Catherine, ninguna él no connotación. dio el mandato. Sí. Él no dio el mandato de ser bautizados en Claro. la Trinidad. Ya No, eso no, sería él dio un mandato, dijo, vayáis a y por ser todo el mundo predicar discípulos el evangelio. de Sí. gente de todas las naciones y bautizarlos, dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Fue un mandato que él dio a sus discípulos. Entonces, ¿qué connotación tiene el hecho de que él diga que debe ser en el nombre de tres? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué connotación tiene eso? Hermano, no hay ninguna connotación. En las profecías no aparece ninguna parte que Dios iba a mandar a bautizar a las naciones o a los gentiles en nombre de un hijo, de un Pero espíritu. es que eso lo dice la escritura en Mateo capítulo 24, versículo 28, si no estoy mal, o 24, 14, algo así. Esa 28, connotación que tú 19. dices, no. Yo le entiendo lo que, discúlpeme con todo respeto, em, Ok. yo entiendo y dentro del contexto de lo que usted me quiere dar a entender de que realmente sí Cristo, de él daban testimonio las profecías, sí, pero en lo textual del por qué el mandato de él o la comisión que dio a sus discípulos de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todavía no me ha dado como A la ver, respuesta. ya, a todos los que están conectados, saludos, a los que están escribiendo. Y bueno, aquí saludos también a Catherine. Bueno, estaba escuchando la explicación de Mateo 28:19. Me gustaría darle la explicación de ese texto para que lo entienda más fácil. Lo he hecho con muchos trinitarios y muchos lo han entendido, lo digo para gloria del Señor. Catherine, mira que Mateo 28:19 es de analizarlo, o sea, hay que analizarlo con entendimiento porque muchos leen el texto, muchos, inclusive los que, Iglesia Católica, el Testigo de Jehová, los mormones, o sea, todos esos, toda esa religión y cantidad leen el texto y bautizan así, de la misma manera. Ahora, si analiza Mateo 28:19 cuando dice que por tanto ya ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si analizamos el texto, mira que dice bautizándolos en el nombre. O sea, habla de un solo nombre, no dice en los nombres. Como mencionaste ahorita, que bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ya si fueran tres nombres, porque estuviera nombrando tres nombres distintos, ¿sí me entiendes? Pero ahora, para entender ese texto, que es lo que quiero explicarte, para ti el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, ¿verdad? Sí, sí, para mí lo es. Uno Correcto. solo. Uno Entonces, solo en su divinidad, uno solo. entonces, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el mismo Dios, un solo Dios, mira que ahí dice bautizándolos en el nombre. Entonces, siendo un solo Dios, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se llama en el Nuevo Testamento? Si Hechos 4:12 dice que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál nombre es? Si es un solo Dios, Jesucristo. ok. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios y el nombre es Jesucristo. Por eso los apóstoles, ellos entendieron bautizando y por eso bautizaban en el nombre. ¿Sí ve? Porque ellos sí entendieron.
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios y tiene un nombre. Por eso vas a encontrar en el texto que dice bautizándolos en el nombre del Padre, ¿sí ves? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, pero siendo un solo Dios tenemos que buscar, siendo un solo Dios tenemos que buscar cuál es ese nombre. Si Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces, ¿será que es el mismo nombre? Pues claro que sí. No puede ser un nombre ahí y allá en Hechos 4:12 otro nombre, no, porque no hay otro. ¿Sí me entiendes? Excelente, me satisface mucho su explicación. Excelente. Ok. Ahora, ¿cómo te sigo explicando todavía para que lo puedas entender aún más fácil? Mateo 28:19, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Será que el nombre del Padre es Padre? Mire que no dice en el nombre Padre, en el nombre Hijo, no, dice en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Y quién es el Padre? Si te vas a Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces cuando dice en el nombre del Padre, Él es el mismo. Y del Hijo, Mateo 1:21, y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando del mismo. Y del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Jesús dijo, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí ve? También Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús lo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dijo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Segunda de Corintios 13:5 también dice, si estáis en la fe, probad a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. O sea que Jesucristo, Él lo llena todo y está con nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo, de ese solo Dios. Y el nombre es Jesús. Por eso, los apóstoles, ellos entendieron bautizando en el nombre de Jesús. Por eso Hechos 2:38, cuando les dijo, y por todo el mundo, inclusive, es desde el 37, cuando dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. O sea, esos mismos apóstoles que estaban en Mateo 28:19 estaban ahí, en Hechos 2:37. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Ahí estaban todos los apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí es cuando Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que ellos ahí ya estaban usando el nombre. ¿Sí ve? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Porque para vosotros es la promesa. Y dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. O sea que para todo el que el Señor llame, tiene que ser bautizado así. Hermano, una preguntita que me cabe ahí en el texto. ¿Ellos habían recibido Espíritu Santo o solamente, o todavía no lo habían recibido allí en ese momento? Porque como dice que vendría, era una promesa. Entonces, sí, era una promesa, claro. Entonces, era una promesa. Todavía, hay que tener en cuenta que sí, ellos no recibieron estaba... el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Pero hay unos que lo recibían antes bíblicamente. Por ejemplo, la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10 lo recibió antes. ¿Sí? Pero en cambio en Hechos 19 lo recibieron después del bautismo. El hermano Yair quiere decir algo. Bueno, ahí vamos con lo que yo preguntaba, que a qué se refería esa connotación. Ya voy entendiendo. Hermano, ahora, yo le entendí. ¿Sabe por qué le entendí? Porque es que el mismo Jesucristo, Él se revela en la expresión del Padre, en la expresión de ser el mismo como hijo, porque las escrituras y las profecías, como lo dijo aquí el compañero Michel, lo revelan, y también en la expresión del Espíritu, porque él era el que iba a quedar como el reemplazo de él acá, con los discípulos y con todos nosotros, el Consolador. Claro, entonces yo lo entiendo en la expresión de que en él están contenidas los tres. Entonces al bautizarlo en el nombre de Jesucristo está reunido todo ese concepto de eso, exacto, está en uno solo. Entonces, bueno, gracias por las aclaraciones. Hermana Catherine, me alegra mucho. Quería aportarte un poquito más.
Yo Quería antes preguntar- de, no me gusta discutir, a mí me gusta escuchar y me gusta Está bien, aprender. qué bueno. Entonces, Hermana muchísimas Catherine. gracias. Hermana quería Catherine. aportarte alguito más antes de... Qué pena, mi hermanito. No se Eh, preocupe, hermano. Discúlpeme. En cuanto al tema que estábamos hablando, entonces todo, si ve todo sea de palabra, de hecho, ellos todo lo hacían era en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si supuestamente lo vemos así, de la manera, ¿por qué los apóstoles no nombraron ni una sola vez? Porque hay gente que yo escucho de otras denominaciones que cuando van a empezar una enseñanza, la empiezan diciendo, vamos a empezar esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice es que todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Igualmente también, por lo menos los apóstoles hayan dicho esas palabras al menos una sola vez, sea en el bautismo o para empezar una enseñanza, o sea, no lo encontramos. Todo es en el nombre del Señor Jesús, sea de palabra o de hecho. Por eso cuando se invoca ese nombre sobre los enfermos, hay sanidad. Cuando se ora por un endemoniado, se reprende en ese nombre, son echados fuera. ¿Sí me entiende? Entonces, así lo mismo, para que haya un efecto, tiene que ser invocado ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces, lo mismo pasa si le invoca las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está invocando el nombre. ¿Sí ve? Porque todo aquel, todo aquel que invoca tres nombres. Yo sí entiendo, yo sí entiendo por qué lo dijo. Ahora sí entiendo por qué lo dijo, porque es que dentro del proceso del bautismo, para que ellos lograran entender lo que significaba realmente el bautismo, ellos tenían que experimentar a Cristo como Hijo de Dios, ¿sí? Al Padre porque lo conocían desde la antigüedad, como libertador de su nación, como el guía, el dador de la ley, bueno. Y también lo debía. Entonces, por eso es que él les dice, bautizadlos en el nombre del Padre, porque en esa connotación de esos tres está reunido el mismo. Yo lo entiendo. Ahorita yo lo acabo de entender perfectamente. Okay.